Bien, hermanas, de nuevo nos encontramos para una segunda reflexión. Hemos iniciado ayer con el tema de la liberación, acompañadas por el primer relato de la creación y la figura de María Magdalena que nos va a ir acompañando. Para esta segunda oportunidad que tenemos de encuentro con la palabra o este segundo encuentro, pues vamos a tratar de adentrarnos en el tema del discipulado, de cómo emprender el camino de seguimiento detrás del Maestro, como lo hizo María Magdalena, con quien ayer pues terminábamos nuestra reflexión, especialmente con el texto de Lucas 8, del 1 al 3. Diríamos que ella se pone en camino. Y ponerse en camino es ponerse en situación de discipulado. Somos nosotras discípulas en una comunidad intercultural e intergeneracional. No somos discípulas que van detrás del Señor solas, en solitario, o diríamos viviendo como laicas consagradas que viven su seguimiento, pues cada una haciendo su camino, en su familia, en su trabajo, sin necesidad de estar participando de una vida comunitaria, de una vida con otras. Nosotras, tanto ustedes como yo, hemos optado por vivir este discipulado en comunidad. Sabemos que no siempre es fácil, que es algo muy exigente, pero también sabemos que es una gran riqueza y que es algo hermoso poder vivir una muy buena vida comunitaria. Es algo que llena, es algo que nos hace felices y que también pues se refleja en nosotras, en la manera de situarnos en el mundo y de encontrarnos con los demás. La gente sabe cuando somos felices, la gente sabe cuando vivimos verdaderamente en una comunidad en la que nos sentimos realizadas, en la que nos sentimos que hemos eh, descubierto quiénes somos y que avanzamos en nuestra existencia. Diríamos que una vez iniciado un proceso liberador, se emprende una nueva etapa, una nueva manera de estar y de situarse en el mundo. Es lo que experimentan los discípulos, tanto varones como mujeres que siguen a Jesús, quienes dejándolo todo, lo siguen. Terminábamos, como decía hace un momento, con el tema anterior, con las mujeres y entre ellas, pues María Magdalena, que dan un horizonte distinto, que descubren algo nuevo y que cambian de aquello que venía siendo lo cotidiano en sus vidas. Todos pasan de estar en un lugar geográfico estable y cómodo a ser parte de una aventura que pide despojo de la cotidianidad y de las seguridades para liberarse y caminar con el Maestro. Tanto los varones como las mujeres, tanto los discípulos que dejaron la barca, que dejaron las redes, que dejaron su trabajo cotidiano, como estas mujeres que sin duda también vivían en una cotidianidad donde había seguridad, pero que comienzan un camino discipular en el despojo de aquello que era su manera de ser, su manera de vivir, sus relaciones. Y es que seguir a Jesús, ser sus discípulas, desestabiliza. Eso lo sabemos muy bien. Quizás al inicio no nos dimos cuenta que esto nos desestabilizaba, pero a medida que pasa el tiempo, nos sentimos pues que el Señor pide y que el Señor nos va despojando de las seguridades. Así que las invito para que hoy reflexionemos sobre nuestra opción por vivir en una comunidad, pero en una comunidad con esas características que ya he mencionado, donde la interculturalidad y la intergeneracionalidad hacen parte de ella. Hoy hacen parte también de nuestro lenguaje los inter.
Nosotros hablamos de internacional, de intercongregacional, de interprovincial, de intercomunitario, de intergeneracional, de intercultural y de muchos inter. Esa es nuestra realidad y cada día nos damos cuenta que tenemos que abrir fronteras, tenemos que abrirnos a, a nuevas experiencias, a nuevos lugares, a nuevas culturas, a nuevas personas. Así que tendríamos que decir que la diversidad de vínculos es una riqueza de una comunidad misionera. Y que si nosotros entramos en la semana inaugural del Evangelio de Juan, así como ayer veíamos la semana inaugural de toda la escritura, hoy podríamos decir que vamos a entrar en la semana inaugural del Evangelio de Juan. Es la semana de los llamados, es la semana de los testimonios, semana de los llamados, semana de los testimonios. Y tendríamos que ubicarnos en el lago de Galilea. El lago de Galilea se convierte para nosotros en el Nuevo Testamento en una metáfora, en la metáfora del seguimiento de Jesús. Es una imagen muy linda que nos presenta eh, quiénes son aquellos que siguen a Jesús, quiénes son que hacen discipulado juntos caminando detrás del Maestro. ¿De dónde provienen? Porque los llamados en el Evangelio de Juan pues ocurren también cerca al lago o se refieren a personas que habitan cerca al lago. María de Magdala también es una mujer de cerca al lago de Galilea. Y ahora de pronto pues vamos a ubicarnos un momentico en ese lago de Galilea. Yo voy a presentarles aquí una pequeña imagen que he elaborado del lago y sus dos zonas. Un momentico, lo voy a ubicar acá para que ustedes más o menos lo puedan observar. Esta imagen puede ayudarnos. Espero que la vean ya, que la estén viendo. Puede ayudarnos a ubicar el texto que queremos traer para la reflexión en este día, en este segundo día. Aquí tenemos frente a nosotras el lago, una gran extensión, pero que está en, diríamos, como dividiendo o en medio de dos lugares, de dos contextos culturales muy distintos. Por aquí llega al lago el río Jordán, entra al lago y sale por acá el río Jordán y sigue su curso hacia el sur de Israel. El río Jordán, que ya viene del norte, y este lago es un lago medio salado, un lago que da vida, un lago que da vida, que tiene diríamos, una especie de peces propios de este lago, un lago que genera vida. Por eso hay una metáfora en el Talmud que dice que un niño le pregunta a su padre, ¿por qué el lago de Galilea sí tiene vida? Porque tiene mucha vida, mientras que el Mar Muerto, que está ubicado más al sur, ustedes más o menos se ubican todas en un mapa de Galilea, en un mapa de Palestina, el Mar Muerto no tiene vida. Y la respuesta del padre de familia a ese niño es porque el lago de Galilea permite la entrada del agua, pero también permite su salida, mientras que el Mar Muerto solo permite la entrada y no hay salida del agua. Por consiguiente, todo aquello que permite que se entre, que entre y salga, que reciba y dé, genera vida, mientras que todo aquello que solo recibe pero no da, se muere, como el mar muerto. Es una metáfora que también nos puede servir para reflexionar. Y es precisamente en este lago donde el Señor va a llamar a sus discípulos o diríamos también de donde proceden sus discípulos. Muchos de sus discípulos proceden de esta región y particularmente de esta región. La orilla oriental
del lago, esta que estamos mostrando en este lugar, es la orilla helenística, es la orilla de lengua griega, mientras que la orilla occidental del lago es la orilla judía, es la orilla de lengua aramea. Por consiguiente, pues cada lugar tiene también sus tradiciones, tiene también su manera de ver el mundo, tiene su manera de situarse, ¿cierto? Las personas de cada orilla tienen su manera de situarse frente a las realidades. No es lo mismo ser helenista que ser judío. No es lo mismo hablar en griego y conversar en griego y entender las cosas desde este lado que desde este lado, del lado occidental, donde la lengua es el arameo. Y al parecer, como nos lo va a mostrar el Evangelio de San Juan, ese primer capítulo de Juan, los discípulos proceden de la región de frontera. De Betsaida, concretamente, se nos dice que es Felipe, y de Betsaida es Andrés y su hermano Pedro. Cafarnaún también pertenece a la región de frontera. Aquí está. Cafarnaún es una región abierta, muy abierta, igual que Betsaida. Y es en Cafarnaún que Jesús va a colocar el centro de actividades. Desde Cafarnaún, nos dicen los evangelios sinópticos, él se desplaza y allí él tiene su casa y allí llega a la casa de Pedro, o a veces dicen que la casa de Jesús, ¿verdad? Entonces a Cafarnaún él llega y de Cafarnaún él sale, pero sus discípulos, varios de ellos proceden de Betsaida. María Magdalena también es de región de frontera, porque por esta región, más o menos por aquí, vendría a quedar Migdal. Por eso se llama Magdalena, porque ella es de la ciudad de Migdal. Entonces, ubicados aquí, podemos comenzar a conversar o a meditar sobre la primera semana en el Evangelio de Juan. No perdamos de vista esto. Los discípulos de Jesús son hombres y mujeres también que vienen o que provienen, no todos, pero muchos de ellos, de la región de frontera. Vivir en una región de frontera permite que uno hable dos lenguajes, que uno pueda, digamos, comprender a los que proceden de este lugar oriental, pero que también comprenda a los que proceden del lugar occidental. La gente de frontera conoce los problemas de un lado y del otro. La gente de frontera eh, se relaciona fácilmente con los unos y los otros, mientras que cuando no somos de frontera y pertenecemos al interior, somos más regionalistas. Uno es mucho más regionalista si habita en el interior que si habita en lugares de frontera. Diríamos que proceder o ser originario de Jerusalén es ser muy conservador. Ser originario o proceder del norte y de manera particular de esta región de Galilea, y en Galilea proceder de esta región de por acá de Cafarnaún y Betsaida, es pertenecer a un universo abierto, donde se dialoga fácilmente con el otro que procede de una cultura quizás distinta a la mía. Y aquí voy a dejar de presentar para seguir con el texto del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Entonces yo las invito para que abramos el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 y que a partir del versículo 19 vayamos haciendo una lectura que nos permita pues trabajar también nuestro proyecto vocacional. Decimos que es una semana, recordémoslo bien, es una semana, es la semana inaugural de los llamados y del testimonio. El primer día, pues es el día que se abre prácticamente desde el versículo 19 hasta el versículo 28, podríamos decir. Es todo el primer día. Siempre son varios versículos, desde el 19 hasta el 28. ¿Y qué acontece en ese primer día? Ese primer día es el día en que Juan el Bautista va a comenzar a dar testimonio. Nosotras conocemos bien ese texto. Yo solamente voy a colocar o a poner la insistencia en algunas partecitas
de cada día. Entonces, primer día del versículo 19 al versículo 28. Día en el que Juan el Bautista va a dar testimonio. Pero ese testimonio lo va a dar reconociéndose a sí mismo. Él va a decir quién es él y quién no es él, ¿cierto? Reconocer quiénes somos. No abrogarnos títulos que no nos pertenecen. Le preguntan a él, ¿eres tú el Mesías? Y él dice, no, yo no lo soy. ¿Eres tú Elías? No, yo no lo soy. ¿Eres tú el profeta? No, yo no lo soy. Saber bien quiénes somos. Lo de ayer nos sirve para lo de hoy. La reflexión del día de ayer nos acompaña también, nos ilumina para la reflexión del día de hoy. Saber quiénes somos. Como decía hace un momento, no abrogarnos títulos que no nos pertenecen, pero al mismo tiempo ser capaces de decir quiénes somos. Y Juan el Bautista va a decir, yo soy. Yo soy la voz que grita en el desierto. Yo soy. Yo soy el que bautizo con agua. Yo soy el que no soy digno de soltarle las correas de las sandalias, ¿verdad? Es decir, saber decir yo soy. ¿Quién soy y quién no soy? Es un proceso de autenticación, diríamos, de autentificación. Saber decir quiénes somos para ser auténticas, de verdad sobre nosotros mismos. Ese es el primer día. Luego llegamos a un segundo día, que es el día que podemos llamarlo el día de la constatación, el día para dar testimonio y mostrar quién es Jesús. Porque si el primer día es el día en que yo clarifico quién soy y quién no soy, el segundo día me lleva a reconocer quién es Jesús y poder mostrarlo. Así que el segundo día comienza en el versículo 29 y termina en el versículo 34. Y el texto lo dice claritico en el versículo 29. Al día siguiente. Al día siguiente Juan vio. Juan vio y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Lo mostró. Y dice el versículo 34, yo lo he visto y atestigo. Entonces, como decía, es un día para dar testimonio y mostrar quién es Jesús. Pero esto solo es posible si el día anterior hemos sabido decir quién soy y quién no soy, para poder reconocer quién verdaderamente es Jesús. Y así llegamos a un tercer día importantísimo, el tercer día. Es el día de la decisión, el momento de corroborar lo escuchado. Juan permite que sus discípulos den un giro a su vida. No quiere acaparar a sus discípulos, quieren que sus discípulos constaten aquello que Él les ha dicho sobre Jesús. No lo deben seguir a Él, que es la voz, sino que deben emprender el camino tras ese caminante que pasa, que es verdaderamente en quien pueden encontrar todas las respuestas los discípulos. Es el tiempo para decir qué buscamos, ¿cierto? Porque Jesús les va a hacer esa pregunta. ¿Qué buscan? Diríamos nosotras, este tercer día es el tiempo privilegiado para también hacernos la pregunta, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos en este estilo de vida? Bien podríamos estar en otro estilo de vida, bien podríamos vivir de otra manera, pero estamos aquí porque queremos algo. Entonces, ¿qué buscamos acá? Cuando sabemos dónde y cómo vive la persona, por ejemplo, a quien queremos seguir o a quien queremos conocer, podemos decir que mejor la descubrimos. Hay que ir allí donde habita esa persona, si es posible, ¿cierto? No siempre es posible, pero Jesús sí nos permite ir donde Él habita y ver cómo vive Él para mejor conocerlo. Pero no basta pasar un tiempo con alguien, ¿no? Para descubrirla,
eh, sino que hay que llegar a descubrir sus maneras de vivir. Hay que pasar un día con alguien para mejor entenderlo, porque un día con alguien nos permite escucharlo, saber cómo y de qué habla, verlo qué y cómo come, saber cuáles son sus gustos, es verlo para saber cómo se comporta, es descubrir en qué pone su atención y poder decir, como decía Job, te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Y este es, diríamos, como una invitación de este tercer día, que a Jesús no lo tenemos que conocer solo de oídas, sino que tenemos que experimentar el estar con Él para poder repetir las palabras de Job. Ya no te conozco solo de oídas, ahora te conozco porque te han visto mis ojos. Así que los que se ponen en camino se desinstalan. Ellos ven y contemplan, son quienes pueden dar a su vez testimonio. Los dos que van, uno de quien sabemos su nombre, que era Andrés, y del otro, que no sabemos quién era, saliendo de esa experiencia de encuentro con el Señor, de haberlo descubierto, de haberlo conocido ya un poco más de cerca, también salen a dar testimonio, a convocar a otros. Y eso es lo que va a hacer Andrés. Andrés, a quien primero se dirige, es a su hermano Pedro o Simón. Y el texto bíblico lo coloca y coloca la palabrita exactica. Dice, uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice que hemos encontrado al Mesías. Pero el texto coloca primero, primero. ¿Por qué? Porque es el más cercano. A él es que tiene que ir a convocar, a aquel más cercano en cuanto a lazos familiares. Y le cuenta su experiencia y el texto afirma que lo conduce a Jesús. Es Andrés quien conduce a Pedro a Jesús. Un llamado interesante y algo que también a nosotras nos puede exigir algo. Y es que si pasamos por la experiencia del encuentro con el Señor, a la primera que yo tengo que convocar, a la primera que yo tengo que ir a decirle y a contarle a quién he encontrado, es a mi hermano de comunidad, como lo hace Andrés, y a quien primero va a anunciar es a su hermano de comunidad. A veces esperamos para ir a contarle a otros, para salir a contar a otros, y a quien primero tenemos que ir a decirle que hemos encontrado al Mesías y a quien debemos conducir a Jesús es a nuestra propia hermana. Y en nuestro caso, a nuestra hermana de comunidad. Así nosotros llegamos a un cuarto día. Es un cuarto día y también interesante porque aquí tiene lugar el primer llamado directo de Jesús. A los otros él no los llamó. Juan el Bautista dio testimonio, ellos siguieron a Jesús, encontraron a Jesús, dos de ellos, y ellos salieron a contárselo a otros. Andrés fue a contárselo a su hermano. Pero en el cuarto día encontramos que Jesús llama directamente a Felipe, al único a quien le dice, sígueme. No son los típicos discípulos o los típicos llamados de los sinópticos, ¿no? Juan cambia las reglas. Juan nos propone otro estilo vocacional. El llamado es un hombre que en los evangelios no posee un rol importante. Nosotros vemos que Felipe no es casi mencionado, aparte de la lista de discípulos en los sinópticos. Es alguien que pasa más bien con un bajo perfil en los sinópticos, pero que aquí en el Evangelio de Juan toma un rol importante, Felipe. Y entonces Felipe testimonia que ha encontrado al Mesías y va mucho más allá y él va a decir al Mesías, aquel de quien hablan la ley y los profetas. Así que por consiguiente podemos decir que Felipe es un buscador en las escrituras, que es un conocedor de la palabra. Y así él va a llamar
a otro estudioso que es Natanael, quien también se deja conquistar por Jesús. Natanael, de quien decimos siempre que debía ser un hombre de la escritura, una especie de estudioso serio de la escritura, porque cuando Jesús le dice que lo vio debajo de la higuera, este es el simbolismo. La higuera simboliza la palabra. Así que Felipe va a llamar a otro también que está buscando al Señor en las escrituras. Y estos dos, pues, entablan diálogo con el Señor. Muy interesante porque estos no tienen un rol preponderante, como lo decía hace un momento, en los sinópticos. Este cuarto día muestra que al Señor se le encuentra por el testimonio de otros y por el conocimiento de la Escritura. Como decía San Jerónimo, la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Jesús. Luego el texto dice que al día siguiente, pues estoy leyendo este día, el cuarto día, ¿verdad? Así es que pues voy a dejarlo acá. Y aquí se terminan como esos 4 primeros días. ¿Y por qué decimos que es una semana entonces? Si contamos y nos da 4 días, porque esta semana termina con las bodas de Caná. Verdaderamente termina es allí. Allí es el culmen de la semana, allí vendría a ser el séptimo día. Así que podríamos decir que quinto y sexto día pasan en silencio, pero llegamos al séptimo día, cuando el texto bíblico va a decir en el versículo 1 del capítulo 2, 3 días después, 4 y 3, 7. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Y allí, ¿quiénes estaban? La madre de Jesús. Y también Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Diríamos que todo el proceso seguido en los 4 primeros días conducen al reconocimiento de la gloria de Jesús en el séptimo día, porque lo dice el versículo 11. En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. O sea, todo el texto de las bodas de Caná tiene un propósito. Nosotros pues lo hemos reflexionado mucho a nivel de vida consagrada, hablando de las tinajas que tenemos que llenar, de el agua que se debe convertir en vino. Retomamos seguidamente las palabras de la madre, hagan lo que él les diga, pero vamos a sintetizarlo nosotros, sobre todo queriendo completar esta semana. El séptimo día, lo que se propone es mostrarles a los discípulos con quién se han comprometido, quién es Jesús. Y el propósito de ese séptimo día es que Jesús manifieste su gloria y los discípulos, aquellos que emprendieron ese camino desde el primer día de la semana, crean en él. Crean en él. Ese es el propósito de este milagro de las bodas de Caná, que los discípulos crean en él. Es la plenitud del séptimo día. Sin embargo, hay un detallito en el que yo quiero que meditemos un momento, y es el rol tan importante de aquellos hombres silenciosos que hacen posible el milagro en el séptimo día, de los sirvientes. Los sirvientes se dan cuenta de todo, están allí para verlo todo, lo escuchan todo, saben muy bien de dónde procede el vino, son ellos quienes llenaron las tinajas y permanecen en silencio. También podríamos decir que son casi como unos discípulos que permanecen en silencio, que obedecen todo lo que se va diciendo y lo hacen muy bien. El texto dice que el vino se acabó, que la madre se dio cuenta que no tenían vino, que Jesús le respondió que qué quería él, que qué quería ella que él hiciera, y que la madre, de todas maneras, fue y le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas y Jesús, estoy como repitiendo un poquito el texto para llegar a la parte que me interesa, y Jesús les dijo,
que llenaran las tinajas de agua. Versículo 7. Les dijo Jesús, llenen de agua las tinajas. Pero el escritor sagrado pone un detallito más ahí. Dice que esos hombres las llenaron y las llenaron hasta el borde. Nadie les pidió que las llenaran hasta el borde. Jesús simplemente les dijo, llenen las tinajas de agua. Y perfectamente las hubieran podido llenarlas, y sin que el redactor o el escritor sagrado dijera, y las llenaron hasta el borde. Como que está lo que podríamos llamar el poquito de más. Un poquito de más. Se les pidió esto, pero ellos dieron un poquito de más. Se fueron hasta el borde. Como un llamado también a nosotras, a saber dar el poquito de más, a no quedarnos solamente con lo que nos piden, sino poder ir un poquito más allá, el poquito de más. Pero también diríamos nosotros, como a recuperar estas actitudes de los sirvientes, la obediencia pronta, pero también dando el poquito de más. Y luego la prudencia tan grande para no ir a contar qué fue lo que pasó, para no ir a decir, no, nosotros fuimos los que llenamos las tinajas, nosotros sí sabíamos que era agua, que fue agua que se convirtió en vino, que eso lo hizo Jesús así, que eso fue hasta. No, son los hombres prudentes y del silencio. Es mucho lo que aprendemos en esta primera semana. Muchísimo. Diríamos que los textos van arrojando poco a poco muchos elementos que nos tienen que ayudar a nosotras en este camino de discipulado. El grupo de los discípulos de Jesús se constituye a partir de un juego de relaciones. Los unos llaman a los otros, los unos dan testimonio, los otros escuchan el testimonio que se da, creen en ese testimonio, siguen al Señor, pero luego vienen para convocar a los otros. Son relaciones cercanas y abiertas. Una comunidad de hombres que se comunican las experiencias que van teniendo con el Señor y que permite que a través de esa comunicación de experiencias otros también se dispongan a encontrarlo. Yo creo que aquí podríamos hacernos una pregunta y es, ¿cómo se juega la dinámica relacional en nuestras comunidades locales? ¿Cómo, de qué hablamos nosotras? Nos contamos esas experiencias profundas del encuentro con el Señor, invitando también a las otras a que las vivan. Que preguntémonos eso. ¿Cómo se juega la dinámica relacional en nuestras comunidades? También podríamos hacernos una pregunta con relación a esa metáfora del lago. ¿En qué orilla nos vemos reflejadas personal y comunitariamente? Podríamos ser del lado más abierto, que es el lado helenista, o del lado más cerrado, que es el lado judaizante. Acuérdense de toda la controversia que vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles. Los helenistas eran mucho más abiertos, los judaizantes eran mucho más cerrados, y eso creaba conflicto. Y diríamos, ¿qué significa hoy vivir y formarnos en un lugar de frontera? Creo que es un llamado a optar por estos lugares de frontera. También, ¿qué invitaciones nos hace a nosotras la lectura del Evangelio de San Juan, donde vamos a ver que Felipe y Andrés van a tener un rol preponderante? Estos dos hombres, Felipe y Andrés, que dentro del grupo de los 12 son los únicos que tienen nombre griego, van a ir desarrollando a lo largo del Evangelio un rol importantísimo. Ellos serán los que van a servir de puente de comunicación entre las personas que proceden del lado oriental con Jesús. Hay un relato muy interesante. Primero que todo, yo las invito para que lean la multiplicación de los panes y allí, en el texto de la multiplicación de los panes, veamos el rol importante de Felipe y de Andrés. Son los discípulos que están ahí como protagonistas en este relato y que permiten también que el pan llegue para ser compartido.
¿cierto? Es Andrés el que se da cuenta que hay un muchachito con unos panes y unos peces. Esos dos que son los únicos que llevan un nombre griego. Los demás discípulos todos tienen nombre judío. Felipe y Andrés son los únicos que llevan un nombre griego. Y más adelante, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, hay un texto muy interesante y allí se nos dice que los griegos, 12:1, ahí lo van a encontrar, que los griegos querían ver a Jesús y que entonces llegaron a Felipe y le dijeron a Felipe, Señor, queremos ver a Jesús. Y Felipe fue y le contó a Andrés. Y entre Felipe y Andrés, diríamos, le contaron a Jesús y hicieron posible el encuentro con Jesús. ¿Por qué los buscaron a ellos los griegos? Quizás porque hablaban la lengua de los griegos, porque eran los cercanos, porque sirvieron de puente, porque fueron los intermediarios para ese diálogo entre los griegos. Felipe y Andrés cumplen un rol interesantísimo en el Evangelio y nos invitan a nosotras a ser como ellos, personas de frontera, discípulos de frontera, atentos a las necesidades de aquellos que por su condición, que por su, diríamos que por su condición, sí, son prácticamente a veces relegados. Como los griegos, los judíos no querían tampoco a los griegos, ni tampoco querían a los samaritanos. Entonces, Felipe y Andrés son puentes, puentes para que otros se encuentren con el Señor. Pues yo las dejo en este día con esta reflexión, con estos textos bíblicos. Retomemos esta semana inaugural del Evangelio de Juan. Retomemos también esos textos que nos van a hablar de Felipe y Andrés, como son la multiplicación de los panes en el capítulo 6 de Juan, pero luego en el capítulo 12, esos versículos son muy pequeñitos, 12, versículo 1 y siguientes, donde Felipe y Andrés son puentes. Y pues entreguémosle al Señor este retiro que estamos viviendo. Seguimos reflexionando sobre todas esas relaciones que se tejen entre nosotras, al interior de nuestras comunidades, de nuestra provincia, de nuestra congregación. Y pues nos encontraremos mañana para continuar con este itinerario. Hemos visto la parte de la liberación, hoy la parte del discipulado y mañana con María Magdalena también diríamos, vamos a tratar de acercarnos a esta parte de la cruz, del crucificado y de la tumba vacía. Feliz meditación, aprovechemos bien este tiempo que el Señor nos regala.